Hola a todos, mi nombre es Miguel Ángel Parada Cañón, estudiante de Ingeniería de Sistemas en UNAD. Hoy voy a resolver un ejercicio de la temática integral definida para la materia cálculo integral. Básicamente voy a tomar este ejercicio, el número B, para calcular la integral y asimismo con GeoGebra validar si quedó bien realizado el ejercicio. Entonces lo primero que hago es copiar el, la expresión, ¿cierto? A Word para poder trabajarla y mostrarles el paso a paso de la solución de este ejercicio. En segundo lugar, pues entender qué es una integral definida. Y bueno, básicamente en esa integral se nos da un límite proporcionado por un intervalo inferior al intervalo máximo, ¿sí? Y básicamente esto nos dice como el rango o el límite del área que vamos a medir bajo la curva de la gráfica expresada por la función f de x, que es menos e a la x más 5 sobre raíz cuadrada de 1 menos x al cuadrado derivada de x. Entonces, lo que vamos a hacer básicamente es utilizar las tablas de las integrales en las propiedades de las integrales, ¿cierto? Para solventar este ejercicio. Entonces, voy a utilizar la regla de la suma en primer lugar, ¿cierto? Para poder dividir nuestra integral en dos expresiones. Esto dado que x, que es nuestra variable, se encuentra en dos expresiones diferentes. Y asimismo, estas dos expresiones se conjuncionan bajo la suma. Entonces, por eso utilizo la regla de la suma. Entonces lo que vamos a hacer es básicamente transformar esta operación en dos operaciones. Entonces acá tomo las ecuaciones y empiezo a dibujar mi integral. En este caso el intervalo superior es 0.5, el intervalo inferior es 0 y nuestra expresión primera es menos e elevado a la x. Y esto obviamente es derivada de x, dado que básicamente es una eh, esta expresión se dividió de la otra expresión y para la segunda expresión básicamente utilizamos el mismo intervalo superior e inferior y cambiamos nuestra función para que sea 5 sobre raíz cuadrada de 1 menos x al cuadrado. Entonces, dicho esto, ¿cierto? Básicamente ya tenemos la mayoría adelantado. Básicamente estamos simplificando nuestra operación para facilitarnos encontrar la integral. Entonces, vamos a empezar a generar las derivaciones respectivas de cada una de las expresiones de tal manera que podamos hallar el valor de cada una de estas integrales. Finalmente vamos a agrupar esos valores y la suma de esos valores nos va a determinar cuál es el valor de la integral que estamos solventando en este ejercicio. Entonces, como paso número 2, nos queda es tomar esa expresión y derivarla según la tabla de las integrales, ¿cierto? Que les voy a mostrar en este momento. Básicamente nos dice que e a la u derivada de u va a ser igual a e a la u más c. Como les había dicho, a diferencia de las antiderivadas no manejamos una constante. ¿Por qué? Porque la constante ya tenemos el valor, ¿cierto? Definido por los límites. Estos límites básicamente es el área que yo estoy tratando de medir bajo la curva que se forma. Entonces, dicho eso, ¿cierto? Entonces lo que voy a hacer es transformar esto para que sea esto. Entonces en este caso voy a sacar primero el menos 1. Esto lo hago porque, bueno, como pueden ver en la tabla, e a la u es positivo, ¿cierto? Entonces yo en este momento lo que hago literalmente es sacar la constante, sacar el 1 que está implícito en esta operación por fuera de la integral, de tal manera que la expresión e a la x siempre sea positiva. Y todo esto se vea afectado por el menos 1 a la hora de multiplicarlo. Entonces, dicho eso, ¿cierto? Acabo de quitar el de x porque sabemos que a la x,
derivada de a la x es el mismo valor. Entonces, teniendo esto ya realizado, pues básicamente lo único que nos queda es hallar la integral. ¿Cómo hallamos la integral? Básicamente por el intervalo superior y el intervalo inferior. Vamos a reemplazar x por el intervalo superior y lo vamos a restar con la misma operación, pero en este caso el 0 va a ser x. Entonces, para que se visualice va a ser de esta manera. Voy a tomar menos 1 y lo voy a multiplicar en este caso por e a la 0.5 y a esto le voy a restar, ¿cierto? Menos 1 por e a la 0. Entonces esto lo voy a poner entre paréntesis para que se entienda que son dos operaciones diferentes. Una con el intervalo superior, otra con el intervalo inferior y esto finalmente me va a dar el valor para esa integral. Entonces, esto finalmente me va a dar menos e a la 0.5, ¿cierto? Y menos por menos da más, entonces menos por menos 1 me va a dar más 1. Y todos sabemos que según la regla de la potenciación, todo número elevado a la 0 da 1. Entonces, 1 por 1 finalmente me termina dando 1 positivo. Entonces ya encontré el valor de la primera integral. Noten que dividimos para que se facilitara las operaciones. Y ahora vamos a hacer lo mismo sobre esta. Entonces, básicamente, para derivar esta, primero tengo que tener en cuenta que tengo una constante en el numerador. Esto simboliza un número entero. Ese número entero básicamente lo que yo puedo hacer es sacarlo de la operación. Así como hice con el menos 1 al principio, también puedo hacerlo en este momento. Pongo el 5 por fuera y básicamente reemplazo el 5 que estaba en el numerador con un 1. De tal manera que mantengo la integridad de la operación. De esta forma, pues si multiplicara 5 por 1, bueno, nuevamente me da la expresión anterior. Entonces, ahora básicamente nos queda entender es cómo solvento, cómo trato la expresión, la función que quedó dentro, ¿cierto? ¿Cómo derivo esta expresión? Si yo por acá me puse a chismosear y encontré que esa expresión que es 1 sobre raíz cuadrada de 1 menos x al cuadrado también se puede derivar como arco seno de x. Entonces básicamente voy a reemplazar todo esto, ¿cierto? Voy a ponerlo abajo para que se entienda cómo hago el reemplazo y va a ser 5 por, nuevamente mantengo la integral con sus respectivos límites, pero entonces ahora le voy a decir que dentro va a estar arco seno de x. Entonces, ya entendiendo que el valor básicamente es este, hacemos lo mismo. ¿Qué vamos a hacer? Pues básicamente vamos a reemplazar x por el intervalo superior, lo vamos a reemplazar, o lo vamos a restar, perdón, con la misma operación, pero reemplazando x como el intervalo inferior y eso nos va a dar un valor. Entonces, ese valor finalmente es el que nos va a servir para determinar el valor de esta integral. Entonces decimos que 5 por arcoseno de 0,5 es lo mismo que decir arcoseno de pi sextos. En este número pi, este número pi. Y a esto le vamos a restar en este momento 5 por arcoseno de 0. Arcoseno de 0 pues finalmente termina siendo 0, entonces 5 por 0 me da 0. Y pues no lo puedo restar con 5 por pi sextos, entonces esto finalmente me termina dando 5 pi sextos. Entonces ya teniendo el valor, ¿cierto? Como paso número 4, lo que vamos a hacer nosotros es juntar las expresiones. De esta manera podemos decir que esta operación, ¿cierto? Literalmente es igual a
este valor más este otro valor que es 5 pi sextos. Entonces, ahora lo que vamos a hacer básicamente pues es utilizar la calculadora para determinar qué es esta operación. Para eso vamos a utilizar la calculadora de, en este caso, Google, y lo que vamos a hacer es tomar menos e, lo voy a eh, elevar a la 0.5, le voy a sumar 1 y a ese 1 también le voy a sumar 5 por pi dividido en 6 y esto finalmente me va a dar este valor. Y este valor básicamente corresponde al área que estaba tratando de medir bajo la curva que hay entre el límite de 0 a 0.5. Entonces, esto mismo que está acá arriba se puede representar por este valor. Ahora, si yo voy a la calculadora, ¿cierto? Y grafico la función f de x, en este caso tenemos una especie de parábola. Y noten que lo que ocurre acá particularmente es que el límite que se definió como 0 a 0,5 básicamente solo es este rectángulo azul. Y esta región básicamente corresponde a la integral 1.9692, que es el mismo valor que encontré acá. Entonces voy a adjuntar esta gráfica, ¿cierto?, al documento, y de esta manera corroboro que quedó correctamente despejada toda y correctamente realizada la operación de la integral definida. Pues no siendo más, espero que hayan aprendido un poco. Yo aprendí mucho y no olviden suscribirse. Y adicionalmente, pues, dame un comentario. ¿Entendiste?